Así que ese espacio de viernes, que hoy es jueves, pero que nos corresponde descansar mañana, así que lo tomamos un día anticipado, y permitirnos ese momento para pensar juntos, para pensar en que nos ayudan a, a- a- a proponer lo que son los espacios de trabajo con nuestros estudiantes, ¿no? Con nuestras estudiantes, cómo están accediendo, cómo llegan. En esta semana ya arrancamos un poquito en la anterior, y en las próximas 2 o 3 semanas vamos a seguir trabajando con el tema de la evaluación. La semana que viene con algunos aspectos más conceptuales, pero esta semana queríamos seguir trabajando con eso que es la urgencia, que tiene que ver cómo construimos nuestros exámenes, quienes trabajan con exámenes más puntuales, qué herramientas pueden aprovechar quienes vienen trabajando no con exámenes puntuales, sino en un proceso, como vienen manifestando varios de los profesores y las profesoras. Pero bueno, conociendo un poco las herramientas, y como decimos siempre, punta de iceberg, es conocer y manejar las herramientas o los problemas como más evidentes, que se nos hacen más obvios, y poder pensar hacia abajo qué contienen, ¿no? Y cómo se empiezan a entrelazar distintos contenidos y aspectos que vamos viendo de lo que hace a la enseñanza, lo que hace a la didáctica, lo que hace a la pedagogía, lo que hace a la formación docente, ¿no? Y al ser mejores profesores y atender más a las preocupaciones y las necesidades de nuestros estudiantes. Así que en esa línea decidimos hoy trabajar con aspectos, seguíamos con la devolución el otro día, pensamos ahora 2 herramientas que son muy requeridas por los profesores, por las profesoras, que tienen que ver con la tarea, como un espacio que ahora nos va a plantear Laura, y no quedarnos en ese instrumento que es la tarea en el campus virtual, sino qué pasa con las consignas que planteamos en las tareas, qué pasa con el tipo de pedido que hacemos alrededor de la tarea como herramienta en el campus. Y el otro gran tema que queríamos tomar o la gran herramienta que queríamos tomar es el de cuestionario, que tiene su complejidad, pero otra vez, al servicio de la propuesta de enseñanza, ¿no? Que es la que fija el horizonte y da el sentido a cualquier herramienta que se use. Pero bueno, un poco de esto nos van a hablar Laura, Bárbara, Maite, Pablo, en colaboración, también siguiendo con la idea. En este caso tenemos referentes y profesores de la universidad, referentes tecnopedagógicos, didácticos y disciplinares, así que nos van a compartir un poco la experiencia de distintos institutos, de distintas carreras, y bueno, de ellos como especialistas en estos temas, ¿no? Las dos cosas. Pero lo seguimos dando en esta línea horizontal, ¿no? De pensar que todos los que estamos acá, tenemos que compartir mucho por enseñar, mucho por aprender, y que estamos tratando de avanzar en esa línea, de pensarnos todos en horizontalidad. El otro del Instituto de Ingeniería nos compartieron esas herramientas tan interesantes y esas propuestas, y ese sentido con el que usan las herramientas con las que trabajan. Bueno, y ahora tenemos esta oportunidad de pensar las tareas, de pensar los cuestionarios. Así que más que contenta y orgullosa de presentar a mis compañeras y mi compañero con los que estamos trabajando en distintos espacios, y que son un lujo de personas y de profesionales. Así que, bueno, placer, ya sé que los conocen la mayoría, conocen a varios o algunos de ellos, a ver que vale la pena lo que vamos a escuchar en la charla y lo que tienen más allá de esta charla para ir compartiendo más allá de este espacio. Y cuando nos volvamos a ver, nos vamos a ir abrazando todos los que ya nos habremos conocido y aprendido a entendernos y a conocernos en la virtualidad. Así que gracias a los 4 por compartir, y los escuchamos atentamente. Bueno, gracias, Vero. Lo que voy a presentar primero es una herramienta que es una de las más básicas que tiene Moodle, y que sé que todo el mundo está usando, y que hay tutoriales en el campus, y que hay videitos, y que si uno la googlea, enseguida sabe cómo se
se configura una tarea. Por eso intenté, digamos, si bien vamos a detenernos un poco también en la configuración de aquello que, y ustedes pueden ir preguntando todo lo que necesiten, intenté pensarla como darle una vueltita de tuerca para que la tarea sea un poquito más que aquello que hacemos por defecto, digamos, ¿no? Lo que estamos como más acostumbrados a hacer. Yo en este momento paso a compartir la pantalla, con lo cual voy a perder un ratito el chat, con lo cual si quieren, si les parece, me paran. ¿Sí? Esperen que ahora tengo que ver dónde está. ¿Qué es esto? ¿Ustedes ven mi pantalla ahí? Sí, se ve perfecto, Laura. Genial. Bueno, el módulo tareas corresponde a uno de los módulos que aparece cuando uno selecciona actividad, y se llama actividad porque Moodle tiene una diferenciación que uno didácticamente podría discutir bastante, pero a los fines prácticos es bien sencillo y funciona. Actividad es todo aquello en lo que el alumno tiene que hacer algo. Y el recurso es todo aquello que el alumno consume solamente, que puede, digamos, lo que pasa es que leer, pensar, reflexionar, ahí tendríamos que definir si hace algo, pero pensemos en un hace algo más del sentido común, sube un archivo, hace un clic, mete mano, o puede gestionar algún contenido adentro de Moodle. Por eso este módulo de tareas lo encuentran en actividades. Cuando uno le pide al alumno que haga una tarea, le está pidiendo que haga algo. Lo que me gustaría detenerme primero es a pensar qué es aquello que le pedimos al alumno que haga, ¿no? Porque tenemos muchos módulos de tarea de suba su tarea aquí, y habría que ver si en otra parte de la tarea, o en otra parte del campus, o en otro archivo, está bien explicado, paso a paso, todo aquello que el alumno debería hacer antes de generar ese producto que será su tarea. Entonces, lo primero que me voy a detener, un minutito, es en esto. ¿Qué pedimos que haga el alumno? ¿Sí? La consigna. Lo más simple que tiene una tarea, que es una consigna. Una consigna debería tener todas estas cosas para que esté completa y para que el alumno no tuviese, digamos, mayor dificultad al entender, al leer la consigna, ¿no? Estos son todos los elementos sobre los cuales podrían hacer preguntas si estuvieran en clase, pero que si yo se los anticipo, les estoy diciendo qué es lo que estoy esperando que haga. Lo primero que le tengo que pedir es el qué, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el alumno? ¿Va a ser un Word, un texto, un mapa conceptual, un video, una línea de tiempo, un cuadro comparativo, un pensamiento, un chiste, no importa qué, pero lo que tiene que quedar es bien claro, ¿qué? ¿Sí? Porque no necesariamente tiene que ser un escrito, y en general eso es lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Uno les manda a hacer una tarea y lo que espera es que el alumno suba un Word, o suba, en el mejor de los casos, para algunas otras asignaturas, por ahí un Excel. Lo que estamos pensando acá es que puede ser algo que tenga que hacer aún en un papel y tenga que subir como una foto. Puedo pensar que haga una frase, un hashtag, digamos, donde estoy evaluando la síntesis y que sea algo muy cortito. Piensen que todo aquello que ustedes le piden en algún momento es el boomerang sobre el cual uno tiene que mirar y hacer una devolución. Así que cuanto más sintéticos seamos en nuestros pedidos, también menos laburo nos va a dar a nosotros mismos después. ¿Para qué está haciendo aquello que le estamos pidiendo que haga? ¿No? Digo, lo tiene que aplicar en alguna situación de la vida cotidiana, tiene que explicarlo para integrar secuencias de contenido, para comprobar una hipótesis, para comunicarlo. Puede ser algo tan sencillo como, te pido que escribas 5 líneas para que yo me dé cuenta que vos entendiste los conceptos fundamentales de algo. ¿Sí? O sea, el para qué, aunque sea para que yo entienda que vos lo entendiste, para que me des esa pista. Lo ideal sería que para que vos puedas construir después sobre eso que estás estudiando ahora. Pero aunque sea básico, lo podemos pensar así. Lo otro que tendría que tener una consigna es cómo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Digamos, ya sabemos qué es lo que tiene que hacer, ya sabemos para qué lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. ¿Sí?
¿Cuál es el paso a paso de eso? ¿Lo tengo que leer solo? ¿Lo tengo que conversar con alguien? ¿Tengo que leer primero, mirar el video después? ¿Con qué secuencia? ¿Tengo que, no sé, trabajar, agarrar aquel texto que escribí primero y volver a escribirlo otra vez? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la secuencia de cosas que tengo que hacer para llegar a este producto? El otro componente sería con qué, ¿sí? Las lecturas, los links, si tienen que buscar información en internet, podemos darle algunos criterios sobre dónde buscar, digamos, qué sitios son mejores que otros, cómo se pueden validar sitios. ¿Quiénes? Esto es si es individual o grupal. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde van a compartir la producción? Porque por ahí la tarea es un espacio donde ellos solo comparten un link de algo que hicieron en Drive, o solo comparten un link de un video que encontraron en YouTube, porque por ahí la tarea era una búsqueda. ¿Sí? ¿Dónde lo van a poner? ¿Lo van a subir ahí? Digo, esa es como la última opción. Simplemente lo suben aquí, es una vez que tengo mi Word, lo subí a esa tarea. ¿Y cuándo? Tiene que ver con esto, ¿no? Con el momento en el que finaliza esta actividad. Si yo tengo todo esto, tengo una buena consigna. O en principio, digamos, más allá del contenido, tengo una consigna completa, con todos aquellos datos que el alumno tendría que tener a la hora de pensar su respuesta. Lo que quiero mostrar ahora, ay, ¿por qué tengo acá esto? Una publicidad. A ver si las encuentro. Lo que quiero mostrar ahora es, yo voy a mostrar todas cosas, no me metí a buscar cosas de otros colegas porque, bueno, por los permisos y eso, así que voy a mostrar algunas cosas que hicimos en entornos. Todas estas filminas son solo una consigna. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo final? Última instancia de evaluación, contamos qué es lo que queremos, cómo armamos los grupos, vamos a trabajar por grupos, cuándo, en las clases aquí, sobre qué tema elegimos tema. Digo, una consigna puede tener muchas partes, y está todo desglosado a paso de todo lo que tienen que ir haciendo. En el momento de subir a la tarea la consigna, lo que nosotros subimos directamente es este archivo, ¿sí? No describo todo para que no sea tan pesado, sino que mi consigna es este archivo. Esto como se ve, vuelvo para aquí, esto se ve así. Yo tengo una consigna en una tarea que tiene algo escrito y la consigna está en un archivo. La otra opción, tengo la consigna directamente en el cuerpo de la tarea que vamos a ver ahora cómo se configura. Tengo mi consigna, ya sé lo que quiero que haga, ya le expliqué qué, para qué, cómo, con qué, quiénes, dónde y cuándo. Definida la consigna, me voy a la configuración de la tarea. La tarea me va a proponer algunas cosas extra, como por ejemplo esto que definíamos recién, ¿no? Si yo, esta filmina, diría el Presi, esta diapositiva es de los power que hay en el aula de enseñar, son Genially, perdón, que están en el aula de enseñar, que ya los armó el equipo, con lo cual yo los vuelvo a usar. Una vez que yo ya definí el nombre, tengo mi espacio para escribir la consigna, mi primera decisión es, la consigna la explico en un archivo y lo sumo aquí, o directamente dejo la consigna escrita acá y no pongo ningún adjunto. Las otras cosas a definir van a tener 4 espacios de fechas. La primera fecha es desde cuándo se habilita. Uno puede dejar esto armado y que se habilite en el momento en que uno necesita, con la consigna mucho tiempo antes, por ejemplo. Después va a tener una fecha que es la fecha límite de entrega, ¿sí? Es hasta cuándo el alumno puede entregar, y es una fecha diferente a la fecha en la que se cierra la actividad. Son 2 fechas distintas. Yo le puedo decir al alumno, tenés tiempo para entregar hasta el 1 de mayo, y no cerrar nunca la actividad, con lo cual el 10 de mayo el alumno podría seguir subiendo su trabajo, que la entrega es retrasada, o el 1 de mayo le puede decir,
entregás hasta el 21 de mayo a las 23:59 o hasta el 2 de mayo a las 00, y ese día, además, ya no digamos, el alumno deja de tener la opción de subir ese archivo. La última, que en general uno no configura, tiene que ver con si necesito que el sistema me mande un aviso para corregir, acordate que tenés que corregir, entonces puedo ponerle una fecha para que el sistema me esté avisando que tengo cosas pendientes. ¿Qué es lo que sigue? El tipo de entrega. ¿Qué es lo que los alumnos me pueden entregar? Me pueden entregar un archivo, me pueden entregar texto en línea. Ventajas y desventajas. Para el texto en línea tengo toda una ventaja que tiene que ver con aquellos que utilizan celulares, porque escriben casi como si fuera un WhatsApp. No tienen que adjuntar archivo, es mucho más sencillo para la producción del alumno. Debería ser bastante más compleja en este caso la consigna, porque yo estoy pensando que aquello que yo dé para hacer, el alumno tendría que poder resolverlo en 10 líneas, y que en esas 10 líneas esta producción dé cuenta de algo. Tendría que ser muy sintético, tendría que ser muy específico, ¿sí? La ventaja del archivo es que pueden escribir un poco más, y que además pueden subir cualquier tipo de archivo, que era lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Yo puedo también setear en los tipos de archivos si quiero que sea un texto, un Word, un PowerPoint, digamos, puedo definirles qué tipo de archivos puedo subir. Por ejemplo, si voy a subir una imagen y fuese importante que el alumno trabaje Photoshop, bueno, no podés pegar la imagen en un Word y subirme el Word, me tenés que subir un archivo que tenga esa extensión. Una vez que establecí qué es lo que va a subir el alumno, tengo que establecer cómo le voy a responder yo. Y ahí tengo las mismas opciones. Tengo la opción de responder con un archivo, tengo la opción de responder solo con un texto. Y después lo que tengo que establecer es qué tipo de calificación tendrá la actividad. Nosotros hemos visto cuando hicimos los encuentros de foro, o si ustedes abrieron algún foro o alguna actividad alguna vez, que seguro ya a esta altura del partido todos lo hicieron, habrán visto que tenemos calificaciones que son por número o calificaciones que son por escala. Yo lo que les quiero contar acá cuáles son las escalas que nosotros tenemos definidas ya por defecto en el campus, y cuáles son los componentes de las escalas, porque cuando ustedes ponen que sea una escala, lo que aparece acá en negrita, esto por ejemplo, escala de valoración del trabajo, escala de aprobación, entregado o no entregado, es el nombre de la escala. Es la escala que yo elijo escala de aprobación, escala de valoración, entregado o no entregado, cumplido o no cumplido. Y lo que aparece aquí es las opciones que esta escala tiene, cuáles serían sus componentes. Si yo elegí escala de aprobación, al alumno le voy a poder poner solo estas 4 opciones: aprobado, reentregar, desaprobado o no entregado. Si elijo la escala de valoración de trabajo, mis opciones son muy buen trabajo, trabajo aprobado, rehacer, trabajo no aprobado. Hay una escala que es bastante práctica, que es la de foros, que es participó o no participó, ¿sí? En este caso, ¿por qué sería importante poner escalas o calificaciones, además, aunque solo sea un cumplido? Porque en el momento en que yo me decida a ver las calificaciones de mis alumnos, voy a poder descargar todo esto en un Excel, y este Excel me va a decir a nivel de la fila, que es el alumno, todas las actividades que el alumno hizo y qué es lo que se sacó, si se sacó cumplido, 10, participó o lo que fuese. Digo, me da como a golpe de vista rápidamente el estado de situación de cada uno de mis alumnos y las cosas que le faltan, con lo cual es una buena herramienta de seguimiento. Vi recién que estaba el chat titilando, así que si quieren me paran y me preguntan. Lau, ¿me escuchás? Sí, claro. Están preguntando en el chat, pero no sé si cortarte ahora o esperar que termines y después... No, cortame. Bueno, preguntan, ¿en algún caso los alumnos pueden ver las tareas de los compañeros o solo la propia? ¿Se puede hacer algo colaborativo? Ok, ahí va.
Acá hay, la tarea en sí está definida como una tarea 1 a 1, porque nosotros nos manejamos con la cuestión de las pestañas, con los grupos ya armados, por eso siempre que configuramos foros, tareas y demás, los configuramos con modos sin grupos. Si yo quisiera trabajar en grupos, por ejemplo, lo que puedo hacer es que el trabajo en grupo se haga en otro lado, o que todos entreguen. Yo lo que haría es una encuesta de elección de grupo, y una vez que tengo los grupos armados, que todos suban en su grupo la tarea, y no me importa dónde la hicieron. No sería este el caso. La forma en que ellos pueden ver las tareas de otros es, si yo, por ejemplo, hago un for donde pongo la consigna, pero todo el mundo sube su archivo, entonces ahí todos tienen acceso, o una opción que empezaron a usar algunos, que es la carpeta del estudiante, que si uno la piensa metafóricamente, digamos, sería el locker de un alumno de una universidad yankee. Es ese espacio donde yo guardo archivos con la ventaja de que esos archivos los puedo compartir con mis profesores o con otros compañeros, y que los profesores pueden configurar este espacio, digamos, como un espacio en el que primero tienen que aprobar qué cosas guardo y cuáles no, o de acceso libre. Pero eso sería otro formato de actividad que no es la tarea en sí, que es la que estamos como poniéndole foquito hoy. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Lo que no hay es armado, digamos, un lugar de escritura colaborativa dentro de la tarea. En ese caso uno tendría que pensar o llevárselos a OneDrive, o armar una wiki adentro, pero pensamos en otro recurso. La tarea es 1 a 1, y por eso se piensa así, ¿no? Como tarea y aprobación. Sigo, si no me paran. Bueno, supongamos que el alumno ya entregó, y ahora tenemos que pensar estas cuestiones. La devolución, qué tipo de calificación voy a poner, según escala o numeración, si voy a devolver texto o archivo, y un ítem que me marqué acá porque quería que lo veamos, que es que tengamos la precaución de que el alumno siempre reciba un mensaje de que ha sido calificado. Entonces, una vez que yo entro a unas tareas de calificación, esto es algo que habían preguntado una vez en el Instituto de Salud Comunitaria, que tenía que ver con si se podían ver los archivos que entregan los alumnos sin descargarlos. Digamos, no hay un previsualizador que tenga Moodle de los archivos de Word y que uno pueda verlo sin descargar y volver a abrir, porque lo que usa es el programa nuestro, pero lo que sí puede hacer es descargar todos los archivos, corregir offline, y después volver a subirlos como devoluciones. En este caso, lo que tenemos que tener muy firme es que en la consigna el alumno ponga su nombre en el archivo que entrega, porque no queda asociado el usuario al archivo en ese caso, bajan todos los archivos. Y si el archivo se llama trabajo práctico 1, trabajo práctico 1, trabajo práctico 1, si el alumno no puso en algún lugar su nombre, yo no sabría de quién es. Entonces, digo, en general forma parte de las consignas, nombra el archivo con tu nombre y apellido y tu comisión. Ok. Esto es algo en lo que lo tengo que mostrar en el campus, así que ahora me meto ahí, pero que quería contar esto, ¿no? Que otra opción, cuando uno está corrigiendo, si no se quiere marear, es filtrar aquellas entregas que quiere ver y las que no. Así que me voy a ir aquí, a ver cuál es esto, y voy a mostrar. Bueno. Okay. Seguramente ustedes no tengan, cuando lo utilizan, esto que aparece aquí, debajo de la calificación, que es porque yo tengo tildado, ay, no puedo dejar todo porque no puedo. Tengo tildado calificación rápida. Si yo lo destildo, desaparece eso de abajo, ¿sí? Esto porque si yo estoy seguro que no voy a hacer ninguna devolución escrita de ese trabajo, perfectamente yo podría ponerles
la calificación rápida, y sin necesidad de entrar a cada una de las calificaciones, ir poniendo lo que obtuvieron aquí, y cuando termino, esperen que voy a ponerle acá alguno, ven que me queda sin naranja, si yo aprieto acá, guardar cambios en la calificación rápida, digamos, la calificación queda para todos. Para acá, no hay calificación, y guardarla acá. Ok. Cosas importantes que les contaba, que quiero que miremos aquí. Me voy a editar ajustes de la tarea. Esta tarea no tiene ningún archivo, está todo el texto aquí, tiene fecha de entrega y tiene fecha límite, o sea, después del 19 de marzo, la única forma de que el alumno pudiera entregar es si me avisa que quiere entregar con demora, entonces yo le habilito que pueda entregar fuera de término. ¿Cuántos archivos pueden subir? 1. Tipos de retroalimentación. Esto es si yo escribo solo comentarios de retroalimentación. Esto si yo quiero que además del comentario me aparezca el espacio para subir un archivo. Yo acá puse permitir reapertura nunca, ¿sí? Perdón, para volver a subir un archivo habría que poner calificación para que para yo poder pueda volver a devolver con subir un archivo es archivo. archivo de retroalimentación. Ah, ok. Yo puse acá que no pudieran, la apertura no apareciera nunca, ¿no? Si yo la actividad la hubiese calificado, por ejemplo, con 7, yo podría ponerle automático hasta aprobar. Entonces, que al alumno, si yo le pongo 5, se le vuelve a abrir la tarea. Si le pongo 6, se vuelve a abrir la tarea. El día que le pongo 7, se cierra. Y siempre lo hace hasta que lo hace bien. En ese caso, ¿sí? Yo lo que tengo que señalarle es cuál va a ser la calificación para aprobar. Porque si yo acá pongo automática hasta aprobar, si yo seteo esto, automática hasta aprobar, está relacionado con la calificación para aprobar. Tengo que poner algo acá, ¿sí? Para que eso funcione. Finalización de la actividad, aquí no hay, pero si ustedes están investigando la idea esta del rastreo para el seguimiento, que fue lo que explicó Meli el otro día, tendrían que poder poner que los estudiantes puedan marcar manualmente la actividad como completada, o que la actividad se cumpla cuando haya alguna condición. ¿Cuál sería la condición en ese caso? Por ejemplo, que el alumno tenga una calificación. Entonces, la actividad para el alumno va a aparecer como completada cuando tenga una calificación, no importa cuál, ¿sí? Cualquiera de las que yo elegí con escala, una calificación sería trabajo no aprobado, o rehacer trabajo, no es necesario que haya aprobado, es una calificación. Y en el caso que yo lo hubiese seteado por número para que apruebe, en este caso aparecería la idea de que puede tenerla aprobada. Con eso tengo resuelta, digamos, la cuestión de la actividad. La otra que quería mostrar es por si, ven, esta actividad, por ejemplo, esta tarea, no tiene consigna acá. Porque tiene, digamos, tiene como una etiqueta que dice consigna de la actividad, y entonces ahí aparece un archivo como con la consigna, un espacio de foro para preguntas y respuestas relacionadas con la actividad, otro. Entonces, esta actividad ya aparece como subirlo acá, porque todo el resto se fue haciendo en otro espacio. Esas son decisiones entre pedagógicas y de diseño, ¿sí? Que tienen, digamos, lo ideal sería que cada uno tome un formato y ese se vaya repitiendo, porque si no siempre estoy como cambiándoles donde encuentran la consigna. Digo una cosa más, ven acá que yo cuando me pongo en las calificaciones dice tarea pendiente. Y acá abajo dice estado de la entrega. ¿Por qué? Porque esta es una donde yo soy
profe, pero también soy alumno. En general yo, digamos, esto para cuando estén un poco más acomodados suele estar bueno porque me da la posibilidad de ver exactamente lo que el alumno ve. Además de que en este caso soy alumna de este curso y, como verán, no entregué mi tarea aún. Pero, digamos, cuando uno se loguea como alumno o como profesor, ve cosas distintas. Muchas veces nosotros, para comprobar si alguna cosa está bien armada, vamos al rol de alumno y nos fijamos cómo está. Bueno, cuando uno está logueado como alumno, le van a aparecer algunas cositas más que, en este caso, por ejemplo, que yo estoy solo como profe, entonces la parte de abajo ven que no la tengo. Digo, por si les aparece, qué sé yo, para que no se asusten. Bueno, cierro esto y me voy ahí a preguntas, lo que quieran contar, lo que quieran decir, o lo que quieran charlar sobre las tareas. Entregado cumplido, tener cuidado con unos que entregan textos de otra materia o algo que cargaron cualquier cosa, sí. Bueno, no llego como a leer porque hay como muchas cosas, así que abran el micrófono y métanse. Lau, Ustedes me dicen, sí, las dale. preguntas que hicieron ya están respondidas. Las de, Ok, pues, si quiere, el que quiera seguir hablando. Yo tenía acá Graciela, dale, Cecilia. decí. yo había tenido dificultades con lo del archivo de retroalimentación porque no lo había planificado así, entonces no podía volver a poner el archivo de devolución. Lo que estuve haciendo es ir por el correo y mandarles el archivo a cada alumno por correo y avisándoles en el comentario que les estaba haciendo la devolución por el correo. Pero Ok. ahora ya sé cómo hacerlo. Perfecto. Y Acá volvemos a lo mismo que decíamos antes. Es buenísimo para el docente porque baja el archivo del alumno, trabaja sobre esto y corrige como si corrigiera casi a mano. El tema es que cuando el alumno, si lo miras del celu, tiene que entrar al archivo. Es más fácil si lo ve ahí mismo. Pero muchas veces las correcciones ahí sirven. Ojo con los modos en que corrigen. Digo, no quiero hablar del contenido de la corrección, pero se utilizan control de cambio, se utilizan globitos, digamos, las notas en los Word. Hay que ver, digamos, si el alumno lo mira en el celu, si eso se ve o no se ve, qué reproductores tienen. A veces mucha complejidad tecnológica va como en detrimento de la calidad de la devolución. Por ahí a veces es mejor, digamos, en este sentido, si vos decís, si yo le puedo adjuntar un archivo, le pongo un audio. uh-huh. Entonces, es bien fácil de corregir, porque vos estás mirando y te estás grabando, ay, sí, pero fíjate que acá donde decís tal cosa, y fíjate que acá donde decís tal otra, y mandás el audio. Uh-huh. Y para el Yo lo que hago es, escribo en el mismo archivo que ellos me mandaron, le escribo con rojo, por ejemplo. Perfecto. Les hago, les destacho lo que está mal y les pongo la corrección con rojo para que lo puedan ver, identificar fácilmente. Perfecto. Sí, no importa, el tema es si ellos tienen claro esto, porque esto también puede formar parte de la consigna. Ten en cuenta que en el momento en que yo te devuelva, vas a recibir el mismo archivo que vos entregaste con mis correcciones hechas en rojo. Digo, forma parte del contrato que él no diga, no lo vi porque yo vi, pero pensé que era el mismo archivo, como dice lo mismo, y entonces... Si forma parte eso se lo pongo. Ellos los comentarios lo reciben también, ¿cómo lo reciben cuando uno le pone el comentario en la corrección? Como globitos al lado del... Porque yo ahí en el comentario les pongo, fíjate que tenés que rehacer una pregunta y volver a entregarla o lo que sea. Lo que suele pasar muchas veces, vuelvo a compartir un poquito la pantalla, lo que suele pasar muchas veces es que los comentarios, a ver si puedo encontrar pañuelos a distancia. Los comentarios al alumno le quedan como por debajo, a ver si puedo entrar acá. Yo el comentario que hace el alumno, si fuese un comentario, lo vería acá, ¿sí? Entonces yo acá puedo, si me ponen un comentario, si hubiese un comentario, yo podría responder ese comentario. Eso el alumno lo ve al final de todo, en un desplegable que tiene un más. Si no es un ávido usuario, si no es un usuario habilidoso, por ahí lo pierde.
ese comentario, pero en principio no había problema. El tema es que ellos puedan saber de qué está hablando uno o dónde les estamos mostrando las cosas, no mucho más que eso. A ver, podemos agregar cualquier texto, un audio, un video, incrustar un video de YouTube o cualquier... Lau, te leo 2 preguntas. Vale. Si no configuré mis tareas anteriores en cuanto al ítem de finalización de la actividad, bueno, no había puesto nada. ¿Puedo modificarlo para tener el seguimiento completo? Sí, pueden. Sí, sí, claro. Porque ahí lo que no vas a poder modificar, o te va a preguntar, o te va a alertar, es si cambias la calificación una vez que ya calificaste a gente. Eso te va a aparecer grisado y te va a decir, mire que si usted lo cambia va a haber, digamos, se va como a complicar lo que ya estaba. Pero el resto sí se puede, digamos, se pueden hacer ediciones sobre la tarea sin problemas. Dice, ¿la calificación se puede poner igual aunque el alumno tenga su entrega como borrador? Hay alumnos que entregan en borrador aunque les decimos que deben enviarlo y corroborar que se ha enviado. No, tiene que estar enviado para corregir, y al alumno le aparece el cartelito de que la tarea fue enviada para corregir. Y si no, le va a aparecer que está en borrador, y en borrador en general a vos te va a aparecer que te entregaron la tarea, pero no te va a aparecer el texto, el archivo para corregir. Entonces vas a tener siempre como pendiente una tarea para calificar. Eso lo hicimos en la otra vuelta en un videíto, que no me acuerdo a quién le mandamos, donde vieron que uno siempre, digamos, tiene una fecha de cierre, la actividad. Entonces, le pusimos fecha, subí un archivo, lo borré, cerró la fecha de actividad, y cuando quise subir otro ya no pude. Ese archivo queda para el profe como entregado, porque esa tarea está editada, no está vacía, y cuando yo quiero entrar a ver el archivo no hay nada, porque el alumno no llegó a subirlo. Esos son casos que pueden pasar, donde uno ve una cosa vacía y dice, ¿qué fue lo que pasó? Y se lo pregunta al alumno, y el alumno no sabe. ¿Sí? Cuando queda en borrador, o cuando queda así borrado y editado, y no volvió a subir otro, al profe le va a aparecer el borrador que algo hizo, pero no va a poder ver el archivo, y en el caso de que lo borraron, les va a aparecer el entregado sin nada. ¿Sí? Son como circunstancias muy excepcionales. Igual el tema de el borrador, lo pueden ver aquí, cuando uno configura una tarea, ven que acá requiere que los alumnos pulsen botón de envío, es necesario que los alumnos acepten condiciones de entrega. Todo esto que son ítems, yo a los dos les puse que no sé, una vez que entregan, cuando dice enviar para corregir, es una sola. Si yo pongo pulsen botón de envío, primero va a decir, ¿está seguro que quieren mandar la tarea? Sí, un botón. Y después va a decir, mire que una vez, y en las condiciones de entrega son, mire que una vez que usted entregue no va a poder volver a entregar o no sé qué. Entonces uno vuelve a hacer clic. Con lo cual la entrega de la tarea serían como 3 clics. Si uno le saca todo y le pone que no, entrega y listo. Y se terminó, digamos, no está como yendo y viniendo, sino también les agarra la duda, ¿no? Porque entrego. Son esas cosas como cuando uno borra un archivo, ¿está seguro que lo quiere borrar? ¿Está seguro? Bueno, acá es lo mismo, ¿está seguro que quiere entregar? ¿Está seguro que quiere entregar? Entonces ahí en ese momento, si ustedes les ponen que no, con un solo clic el alumno entregó. Otra pregunta. ¿Puedes volver a explicar cómo se podría utilizar esta herramienta para trabajos grupales? Varios profes me han consultado y están algo preocupados. Pregunta Mónica. ¿Estás, Mónica, con micrófono? ¿Qué es lo que quieren hacer los profes? Porque a veces las selecciones de las opciones que tiene Moodle tienen que ver también, tienen que ver básicamente con aquello que queremos hacer, ¿no? Para una tarea, para generar una tarea, un trabajo en grupo, la tarea no sería como la elección mejor. Hay otras opciones, salvo que yo me vaya y en la tarea entregue solo esto. Digo, si yo voy a hacer un documento en Google Drive y les digo, editen en este Drive alguna cosa, bla, 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 y cuando terminen, en la tarea solo les pongo un texto en línea y les digo, mándenme el enlace. ¿Y por qué prefiero que me lo hagan acá y no en un foro, por ejemplo?
porque entonces yo puedo hacer una devolución, tengo un espacio para escribir, tengo un espacio para poner una nota, y esto me queda asociado a mi libreta de calificaciones. Y no, perfectamente podría hacerlo en un foro, o me podrían compartir el Drive, yo hago la devolución en el Drive, y listo. Y ahí les digo cuando te sacaste, pero la idea es que pasen el campus para que queden los registros. Sí, perdón. Ah, Luz. es Mónica. Mónica. Soy Mónica, no. No, Laura, yo hola. No, te transmití la inquietud porque ya recibimos durante la semana algunas consultas de profes, a lo mejor algunos de ellos están acá, no sé. Porque, bueno, digamos, ven este espacio, entrega, esta herramienta como me parece que es la más estructurada, la más formal, la que como docente los deja más tranquilos, ¿no? Para poder recibir trabajos y poder ponerles una nota, ¿no? Esto de cara a las evaluaciones formales que van a Totalmente. ¿no? Entonces, la pregunta es, si ellos están pensando en algún trabajo, que es una producción escrita seguramente, las consultas que tengo son por trabajos escritos, que van a hacerlos en grupo. Eso los alumnos se organizan como se les da la gana. Bueno, por eso, yo estoy como un poco así, la semana que viene vamos a trabajar un poco más en casos particulares porque tiene toda una complejidad los trabajos en grupo para las evaluaciones, porque sobre todo cuando son materias iniciales de los profesorados, donde los estudiantes no se conocen, entonces bueno, es como difícil evaluar eso. Bueno, pero más allá de todo eso que tiene que ver con cómo después organizan y plantean la estrategia, bueno, nada, proponerles, si sostienen esa modalidad, cómo podrían hacer para que entreguen, ¿no? Si lo puedes repetir. A ver, para mí la opción acá es, si lo van a hacer en otro lado y lo que quieren es tener esta estructura, digamos, de la devolución, es que entreguen un enlace de un Drive o que hagan el archivo como a ellos se les dé la gana y después lo entreguen, y que lo entreguen los 4, por ejemplo, claro. Aunque uno después copie y pegue la misma devolución a cada uno. La otra opción que me parece que estaría buena, y por ahí hay que darle una vueltita de tuerca, es, estoy chusmeando un minuto, es pensar que los alumnos hagan, digamos, que el profe abra una wiki para cada uno de los alumnos, para cada uno de los grupos, y que esos grupos escriban ahí. Estoy mirando si todavía tenemos... Laura, si les parece, yo diría, son las 7:05. Me llevé Como todo tenemos el tiempo, todo el cuestionario perdón, por delante, yo sugiero que hagamos la presentación de cuestionario, está buenísimo y son preguntas súper válidas, la verdad que yo estaba mirando sobre algunas configuraciones, algunas cosas que pueden estar muy bien, pero hagamos así, avancemos con la presentación de cuestionario, vos léete las preguntas y por ahí al final hacemos un cierre con mientras los de cuestionario se preparan con las preguntas que aparecen, así damos respuestas más acotadas. Si hace falta podemos plantear alguna propuesta en la que devolvamos con algún tutorial o a través de los referentes de cada instituto, o vemos de qué manera, como para dar respuesta a todos, y a la vez ver ahora lo de cuestionario sin que se nos pase demasiado el tiempo. ¿Les parece? Totalmente. Yo quisiera hacer una pregunta. Muchísimas gracias, Laura, estuvo muy claro y me parece que fue nada, Laura, súper ¿puedo hacerte una pregunta? instructivo aún para los que solemos manejar para seguir. Muy cortita, Cristina, porque tenemos todavía que presentar todo lo de... Lo que pasa es que hace rato que quiero hacerla y no puedo. Y sobre no la queremos muy tarea, yo ayer corregí a un estudiante y le di la devolución que le faltaba realmente contenido. Hoy me responde que no, que ella había realizado la tarea. Y yo la comienzo a buscar y no encuentro ni la tarea que había corregido ayer, ni la tarea que ella dice que me envió. La tarea, digamos, hay errores, puede haber sido de ella cuando lo subió, tuyo cuando le mandaste la devolución, digamos, habría que revisar el historial de eso. Mandame, ahí puse en el chat mi mail, mandame el link al aula, la reviso y te lo seguimos, digamos. Estoy haciendo, el otro día me reía con Andrea
estamos haciendo como unos videitos, digamos, de cositas, así como muy cortitos, y te mando lo que encuentre de eso. Gracias, Laura. Dale. Y gracias a todos. No, a vos, Cristina. Bárbara, yo perdí de vista a Bárbara, a Maite, no, a Maite la veo, y a Pablo, que se van preparando para entrar a la cancha. No sé si Pablo sigue teniendo el fondo ese de la cancha. Bueno, así que a prepararse, ahí está, Bárbara, sí. ¿Sí? Sí, Bueno. Escucha Listo. está bien. Bueno, ahora... Si se empieza a escuchar mal, lo que sugiero es que bajemos todas las cámaras como para dar mejor conectividad. Dale. Sí, un segundito. Estoy... Ahí están viendo una pantalla que dice cuestionario. Sí. Sí. Bueno, voy a minimizar, los voy a minimizar a ustedes para poder ver toda la pantalla. Bueno, como adelantó Vero, Laura, vamos a abordar esta herramienta que es bastante compleja, pero que como todo, si se va comprendiendo su lógica, se puede llegar a buen puerto con el uso. Este relato, vamos a abordarlo desde dos lugares, dos aspectos. Una experiencia puntual de uso, que es el que se hizo en fisiología del aparato locomotor, y la herramienta en sí misma, sus características, sus posibilidades. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, para poder ver la herramienta a secas, primero vamos a pasar un poco por la experiencia de uso en la materia que les comentaba, y esta parte la va a contar Maite, que estuvo a cargo como docente de la materia y trabajando en conjunto conmigo en el armado de la propuesta en general y del cuestionario en particular. Hola, buenas tardes. Habla Maite ahora. Les cuento un poquitito. Fisiología del aparato locomotor es una materia de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, es de segundo año. Empezamos a trabajar en ella con Pablo Gordoli. Primero la materia era modalidad, digamos, presencial, y después Pablo me propuso tener una comisión virtual. Juntos empezamos a trabajar. En principio trabajamos con los recursos que teníamos, empezamos a trabajar con formato Word, pero después, cuando llegó Bárbara, que nos ayudó un poco, la verdad es que empezamos a cambiar lo que usábamos en Word, o los archivos o las propuestas que teníamos en Word, a el formato cuestionario. Y un poco queríamos contar el por qué elegimos el cuestionario como una de las herramientas, no como la única, por supuesto, pero sí como una de las herramientas, y yo creo que fue importante para poder focalizar en todos aquellos puntos nodales o importantes, porque la verdad es que es una materia con mucho contenido, amplios y con mucha bibliografía. Entonces, en ese sentido, creo que esto nos ayudó a garantizarnos a nosotros como docentes que los estudiantes sí o sí van a pasar de alguna manera por eso que nosotros consideramos importante. Obviamente que también la bibliografía se ven un montón de otras cosas, pero con esto, como les decía, nos aseguramos que sí o sí por ahí yo me quedaba, entre comillas, tranquila de que iban a transitar por ese lugar. ¿Para qué el cuestionario en nuestra materia? Bueno, un poco tiene que ver con lo anterior, para orientar al estudiante ante la bibliografía amplia que a veces ofrecemos. Y también uno a veces piensa el cuestionario de una manera muy esquemática, pensando pregunta, respuesta, lo encuentran en el libro muy fácilmente. Y la verdad es que en realidad no necesariamente es así. Yo creo que también el cuestionario sirve para ofrecer consignas que habiliten el análisis de casos o interrogantes. Barja más adelante les va a mostrar la presentación, pero cómo podemos, mostrar un video. Y en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacíamos con ese video de movimiento de cuello, bueno, analizar qué articulaciones trabajan en ese movimiento,
qué músculos trabajan en ese movimiento. Entonces, en realidad ahí estamos viendo que no es que sí o sí, por ser la herramienta cuestionario es tan, digamos, esquemática, sino que en realidad se puede prestar al análisis de casos, a la integración de conceptos y demás. Y además creo que está buena porque facilita la tarea del docente y a la vez que potencia la experiencia del alumno, porque justamente también permite el análisis de un montón de cosas. Obviamente que depende de cómo planteemos nosotros las consignas o, digamos, los puntos. Creo que esto también es importante recalcarlo, porque el trabajo tal vez en los cuestionarios de los docentes está mucho en lo previo, en esto de pensar en no sé si es que preguntar, pero qué es lo que quiero, qué contenido quiero incorporar, cómo lo incorporo, y cómo hago para que no se queden solamente con la respuesta, sino que avancen un poco más. Y con esto vamos a qué contenido seleccionar. Obviamente que sí o sí pienso primero en seleccionar esos contenidos nodales o troncales, y también pienso un poco tal vez en experiencias previas, en otras cursadas y demás, en aquellas cosas que yo sé que en general traen dificultad. Entonces me valgo un poco de eso para tal vez hacer dentro del cuestionario alguna actividad de análisis que lleve a repensar todos estos temas que suelen costar, digamos. Y después, como les contaba, tal vez un cuestionario no necesariamente se tiene que quedar con una respuesta y punto, sino que hay otras maneras de hacer que sea más rico y más potente la propuesta, y ahí entra la retroalimentación, de por qué ante la respuesta del estudiante no me quedo con eso solo, sino que le ofrezco una retroalimentación. ¿Para qué una retroalimentación? ¿Eso qué quiere decir? Es que, qué sé yo, respondió algo, y ante ese algo yo no me quedo con que respondió y está bien o está mal, sino que en el caso de que respondió acertadamente, o por lo menos lo esperable, también puedo profundizar sobre eso, y le puse, ok, muy bien, respondiste, este es el músculo que trabajaba. ¿Te animás ahora a ver tal video que te profundiza sobre ese músculo? O qué sé yo, ¿por qué ahora que ya sabes cuál es el músculo, no buscás cuáles son sus inserciones, o en qué otros movimientos trabaja ese músculo, o buscalo en el cuerpo, percibilo? Entonces, de esa manera yo creo que también uno no solamente se queda con la respuesta que te da el cuestionario, corta y tal vez a veces un poco esquemática, que uno lo ve, sino que profundiza y potencia la propuesta. Y obviamente que también esto nos permite ampliar, digamos, el conocimiento o lo que nosotros querramos que sepa el estudiante. Y obviamente que también eso sirve para cuando elige la opción que nosotros estamos, la correcta sería, por llamarlo de algún modo, pero también la retroalimentación lógicamente sirve cuando tal vez su elección no es la que estábamos buscando. En ese caso uno lo puede reorientar hacia alguna otra lectura o hacia algún otro video para que lo lleve a encontrar la respuesta, o para que lo llegue a analizar la propuesta de manera correcta. Y bueno, y ahora Bárbara nos va a contar un poco en realidad todo esto, cómo lo llevamos a cabo en sí en la materia, en concreto, cómo usar la herramienta. Bueno, me sumo para empezar un poco a lo que comentaba Laura, ¿sí? Digamos, es difícil abordar una herramienta por completo en todas sus posibilidades o todos sus usos posibles, pero bueno, si bien es un recorte, tratamos de hacer un recorte cuidadoso para poder explotar lo más posible este espacio y esta instancia de acercamiento al cuestionario. Así que vamos a pensar primero en algunas cosas que nosotros elegimos recortar para contarles, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos un tutorial sobre cuestionario que vamos a poner a disposición, y esta misma presentación, que por ahí pasada rápido es una cosa,
y vista lentamente y con detenimiento y al lado de la herramienta es otra, ¿sí? Pero bueno, teniendo en cuenta estas salvedades, podemos empezar a pensar un poco en algunas funciones que podemos darle al cuestionario. Por empezar, y algo que voy a repetir un par de veces, es que la configuración del cuestionario, que por supuesto en otra instancia la pueden hacer acompañadas del referente o de cualquier persona del equipo de tecnología educativa, tiene, digamos, su complejidad a la hora de configurarla, ¿sí? Con este documento puede ser más sencillo quizás, pero igual siempre, detrás de todas esas configuraciones que tiene el cuestionario, siempre tenemos que pensar que hay decisiones pedagógicas. Esto es algo que pasa en todas las herramientas, por supuesto, pero en el cuestionario, quizás como tiene muchos matices y muchas posibilidades, se pone como más en juego, más profundamente, ¿sí? Entonces, un poco pensando desde ahí, en que cómo configuramos el cuestionario nos habilita distintos tipos de uso de esta herramienta, y por otro lado, pensándola siempre como una herramienta que está dentro de la propuesta, que ocupa un lugar en la propuesta que cuando la diseñamos tenemos que pensarlo. Entonces, dentro de estas funcionalidades, si queremos hacer un gran recorte, podemos pensar que el cuestionario nos sirve como seguimiento y como evaluación. Como seguimiento porque, tal como la usamos bastante más en la materia de fisiología con Maite, se la puede utilizar como una actividad termómetro de los aprendizajes y de la propuesta de enseñanza. De los aprendizajes porque son a veces actividades que uno usa de paso, que son en sí mismo un recorrido cuando tienen devolución, porque hay una interacción que el estudiante hace con el contenido y con la voz del docente que de alguna forma está ahí poniéndole voz a lo que hizo el estudiante, y de la propuesta de enseñanza, porque también a uno como docente le sirve para poder pensar, bueno, ¿dónde están los errores comunes? ¿Dónde están las dificultades? ¿Qué contenidos son más dificultosos? ¿Qué cosas no están entendiendo bastante homogéneamente? Entonces, en ese sentido, creo que es una herramienta de seguimiento que nos da información a nosotros como docentes y a los estudiantes, les permite una instancia de aprendizaje más. Y como evaluación, ya pensada como podría ser una actividad preevaluatoria, ¿sí? Para que vayan viendo dónde enfocar, para que vayan viendo cómo vienen, un poco como decíamos antes con el seguimiento, o evaluaciones parciales, ¿sí? Un poco pensando desde ahí, entonces volvemos a esta idea que les decía de que la forma de configurar la herramienta tiene que depender de las decisiones en torno al uso pedagógico de la herramienta y al lugar que le queremos dar dentro de la propuesta general. Bueno, vamos ahora como a armar pedacitos del cuestionario. El cuestionario tiene, cuando nosotros, esto es igual a lo que mencionó Laura al principio con la tarea, cuando uno activa la edición del curso, tiene la posibilidad de añadir recursos y actividades. El cuestionario está dentro de lo que sería el corpus de actividades, porque es una actividad, porque es eso, es una actividad. O sea, supone que el estudiante haga alguna acción con este material, que interactúe con el material más allá de una lectura o más allá de un consumo. Entonces, dicho esto, cuando activo la edición, elijo la opción cuestionario y me va a aparecer una pantalla, primero, que es la configuración general del cuestionario. Porque cuando yo configuro un cuestionario tengo, por un lado, que configurar lo que afecta al cuestionario en general, y después, por otra parte, tengo que configurar las distintas preguntas que yo quiero que compongan ese cuestionario. Vamos a ver primero, porque siempre es lo primero que hay que hacer, digamos, lo que hicimos fue recortar las pantallas, las partes más determinantes, digamos, más significativas en la configuración. Por eso hicimos esto y no les mostramos la pantalla, porque hay muchas que está bien dejarlas como aparecen por defecto cuando configuramos un cuestionario. Entonces, la configuración general del cuestionario, lo primero que nos pregunta es el título y la consigna, ¿sí? El título, por supuesto, va a estar vinculado con la actividad, con lo que queremos hacer, con lo que queremos que hagan, con el tema central, y debajo hay un recuadro donde aparece la opción de poner una descripción, que ahí se puede directamente colocar la consigna. Acá a la derecha pusimos un ejemplo de una actividad de cuestionario de la materia fisiología, se ve chiquito, pero un poco era para mostrar que ahí podemos poner una consigna e incluso
direccionarlos o darles la posibilidad que desde ahí vayan a los materiales que tienen que sí o sí visualizar, leer, para poder realizar la actividad, ¿sí? También es un poco una forma de poner una vez más la actividad en el marco de la propuesta. El otro punto que es importante, que podemos pasar o no, porque en realidad el cuestionario lo podemos publicar o dejar oculto manualmente, ¿sí? Pero también podemos, en realidad eso no se aconseja tanto porque el estudiante deja de ver ese recurso, entonces lo mejor es poner una temporalización que es a través de esta pantalla, donde yo le digo que habilito cuando se abre y que habilito cuando se cierra, y ahí elijo una fecha y una hora, ¿sí? También puedo habilitar un límite de tiempo para que a partir del momento en el que empiezan tengan cierto tiempo para hacerlo, eso más ligado a un examen tradicional. Este punto último, digamos, como a veces es como un poco tajante, digamos, en realidad, porque las opciones son que se realiza automáticamente cuando se termina el tiempo límite, que le da un tiempo para cerrarlo y mandarlo, ¿sí? O que directamente, si no lo terminó y no lo cerró, lo manda igual y el alumno lo terminó, que por supuesto no es muy aconsejable esa opción. Bueno, vamos a la calificación. En la calificación tenemos la categoría de calificación, es algo que pasaría por alto para no confundirlos y confundirlas mucho, pero tiene que ver con el lugar donde yo quiero que me aparezca en el libro de calificaciones la herramienta cuestionario, ¿sí? En calificación para aprobar puedo poner, bueno, cuál es el mínimo que tienen que tener, el mínimo puntaje para poder aprobar ese cuestionario. Y después acá viene intentos permitidos, ¿sí? Que tiene que ver con una configuración que es una de las más determinantes en el tipo de uso que yo quiero darle a la herramienta. Acá dice intentos permitidos, ¿sí? Porque hay otro lugar que después vamos a ver, donde le colocamos la opción de, digamos, que tuviera intentos, ¿sí? Que no fuera retroalimentación diferida, que es la otra posibilidad que ahora les voy a mostrar, sino que se pudiera hacer en distintos intentos. En este caso, este ejemplo tiene 2 intentos, y de esos 2 intentos que tiene para responder, tiene como método de calificación la calificación más alta, es decir, cuál de los 2 intentos toma como la calificación definitiva. Se puede poner la más alta, se puede poner el primer intento, se puede poner la más baja, ¿sí? Acá también el ejemplo que está a la derecha es un ejemplo de la materia de fisiología, y también se ve un poco pequeño, pero arriba dice calificación máxima, ¿sí? Que es la suma de los puntos que va a tener cada pregunta, ¿sí? Yo le puedo poner a cada pregunta un punto en función de la valoración. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí. De la valoración que tenga ese contenido. Bueno, y acá en comportamiento de las preguntas, seguimos en la configuración general, hay algunas cuestiones bastante fundamentales en este punto. Acá lo primero que aparece es la posibilidad de ordenar al azar las respuestas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pongo que sí, a cada usuario le va a ordenar las respuestas de diferente manera. Si yo elijo opción múltiple, pongo la pregunta y debajo están las opciones, esas opciones van a aparecer, el orden va a ser aleatorio en cada usuario, y si tiene 2 intentos, cuando vuelve a entrar también va a ser diferente, ¿sí? Es un poco para complejizar digamos, la experiencia. El comportamiento de las preguntas. Acá tenemos la opción interactiva con varios intentos, y a la derecha vemos otra opción que es retroalimentación diferida. Un poco acá se juega bastante la lógica o el uso que estoy pensando para darle a la herramienta. Hay otras opciones, pero estas son las más utilizadas. Si yo elijo retroalimentación diferida, lo que estoy diciéndole al cuestionario es que el estudiante realice todo el cuestionario y que al final de la realización del cuestionario le dé la devolución, ¿sí? Si yo le digo interactiva con varios intentos, le puedo dar la posibilidad de que con las devoluciones que yo les voy haciendo por consigna o por respuesta que da, pueda hacer otro intento.
¿sí? Y acá entra un poco cómo pensamos la herramienta, como decíamos antes, si la pensamos como un recorrido donde el estudiante puede interactuar con los contenidos a partir de la voz del docente, o si queremos que haga la actividad con lo que tiene y que el resultado definitivo sea la primera opción de las respuestas que elija. Después, habilitar la opción de rehacer en un intento es la posibilidad que siempre puede probar, volver a hacer volver a responder. Y acá me parece interesante una experiencia que tuvimos con Maite de una alumna, que en un momento nos pidió tener más intentos posibles, porque como era una actividad que no tomábamos para evaluar, digamos, no es que la calificación era determinante para la cursada, sino que la tomábamos como una experiencia de aprendizaje, la alumna quería poder siempre contestar la otra opción porque quería ver tanto lo que le decía el sistema, tanto si le respondía mal como si le respondía bien. Y nos pareció la verdad que muy interesante el planteo, porque no lo habíamos pensado de esa manera, desde la necesidad del estudiante, y en ese caso lo resolvimos dándole otra posibilidad de intento, pero también se puede poner, depende de cómo le estemos pensando, que siempre puedan volver a responder cada pregunta. Y cada intento se basa en el anterior, tiene que ver con que si yo le dije que tuviera varios intentos, la próxima vez que hace el intento yo le puedo decir que el punto de partida sea la respuesta del intento anterior o no. Es interesante esto porque si lo hace desde el punto anterior, puede ver qué es lo que hizo, cómo respondió, y a partir de su propia respuesta volver a intervenir, que no es lo mismo que todo vuelva a estar en cero. Bueno, la configuración general termina, digamos, lo más importante son estas cuestiones. Si en algún momento necesitan de algún otro punto, por supuesto, les podemos acompañar, pero en principio esto sería lo más importante. Una vez que hacemos que definimos estas configuraciones, podemos guardar el cuestionario y pasar a la configuración de las preguntas, ¿sí? Acá abajo hay una pantalla que lo que les muestra es, bueno, cuando ya está guardado, esto es lo que me muestra del cuestionario, y me va a dar la opción de editar el cuestionario, que en realidad implica agregar las preguntas o editarlas, ¿sí? Con respecto a las preguntas, que es todo un universo, vamos a hacer foco en dos cuestiones. Los tipos de preguntas posibles, y nos vamos a concentrar en algunas, y posibles tipos de retroalimentación y de devolución. Acá. Sí. Entonces, acá fíjense, una vez que están dentro del cuestionario y que cliquean el botón que vimos antes de editar cuestionario, va a aparecer una pantalla como esta, ¿sí? Y me va a dar, para crear las preguntas, para agregar las preguntas a mi cuestionario, que no tiene todavía ninguna, me va a dar estas opciones, ¿sí? Que puede ser una nueva pregunta, que es cuando yo estoy armando el cuestionario de cero, sin ninguna pregunta creada en ningún lado, del banco de preguntas, que es otra posibilidad. Yo puedo crear preguntas, ¿sí? Pero que estén disponibles en un banco de preguntas, que yo después puedo tomar o manualmente si elijo la opción del banco de preguntas, o aleatoriamente si elijo una pregunta aleatoria, ¿sí? Bueno, la pantalla que está a la derecha nos muestra casi todas, porque no pude capturar toda la pantalla, pero casi todas las preguntas posibles, los tipos de preguntas posibles. Y a la izquierda son las preguntas que nosotros puntualmente vamos a tratar de ver en esta instancia si nos da el tiempo, ¿sí? Bueno, opción múltiple, descripción, respuesta corta, arrastra sobre imagen, arrastra sobre texto, verdadero o falso, elige la palabra perdida. Verdadero o falso no terminamos poniendo un ejemplo porque es muy sencillo y queremos también darle espacio a la retroalimentación. Digamos, es de los más conocidos, ¿sí? El de verdadero o falso. Entonces, opción múltiple. Esta es una opción múltiple que también es bastante conocida. Elegimos este ejemplo porque este ejemplo usa el negativo para complejizar la reflexión, es decir, en vez de decirles que elijan cuáles son las posiciones correctas, le decimos cuáles no son, ¿sí? Como una forma de ir un poquitito más allá y complejizar un poquito más la experiencia puntual de esta consigna.
les vuelvo a decir, ¿cómo se configura todo esto? Me parece que es una instancia que queda más para continuar trabajando sobre esto, ¿sí? Porque digamos, no llegaríamos a tiempo, y lo que más me interesa es que puedan ver qué es lo que se puede hacer y no tanto cómo, que para eso puede haber otras instancias. Arrastre y sobretexto. El arrastre y sobretexto es muy versátil, se puede usar en diferentes tipos de consigna, pero acá puntualmente la usamos para ordenar una secuencia, ¿sí? Que por otra parte nos pareció interesante porque digamos, hace que el estudiante tenga que intervenir sobre la pregunta para construir la respuesta, ¿sí? Esto de, bueno, tengo que elegir cuál es la opción, el orden, y arrastrar el número que corresponda a cada una de las secuencias que me pide que ordene, ¿sí? Es simplemente cuestión de arrastrar y después le da la devolución. Arrastrar sobre imagen. La posibilidad de arrastrar sobre imagen, en el caso de esta materia, fue bastante potente, porque permite justamente, sobre una parte del cuerpo, poder marcar músculos, tendones, bueno, esto Maite sabe mejor que yo, y entonces es esto, arrastro el elemento a la parte del cuerpo correspondiente, y una vez más, después la herramienta me va a dar una devolución, que después vamos a ver qué tipos de devoluciones tenemos. Respuesta corta. La respuesta corta implica que el estudiante tiene que escribir la respuesta, ¿sí? Nosotros le podemos decir a la herramienta que esa respuesta es una respuesta puntual y particular, solamente una palabra, que obvie si está en mayúscula o minúscula, no se pueden obviar los errores ortográficos ni nada de eso, pero sí la mayúscula y la minúscula, ¿sí? Y en general se utiliza o para una sola palabra, o para dos palabras que no haya duda, digamos, respecto del contenido, lo que deberían poner, ¿sí? Pero es para eso, ahí ya el estudiante tiene que escribir, pero sigue siendo con una retroalimentación configurada la respuesta, la devolución. La pregunta tipo emparejamiento me permite, en este caso nosotros la usábamos para también partes del cuerpo, ¿sí? En este caso, sí, tenía que elegir qué músculo, a qué músculo correspondía cada imagen, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de cómo se despliega un menú, donde también nosotros cuando configuramos las preguntas le decimos, bueno, qué músculos se pueden elegir en toda esta actividad. Después tienen que ver en cada imagen cuál corresponde. Elija la palabra perdida, nosotros la utilizamos y en general se utiliza para completar texto, párrafos, ¿sí? Se describe una idea y hay un menú desplegable en ciertas partes del párrafo de donde tienen que tomar y elegir cuál de las palabras corresponde para completar esa palabra que falta. Descripción, en realidad, figura como un tipo de pregunta, pero es simplemente texto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, este cuestionario que ven acá, que nosotros estamos viendo como la vista de edición del cuestionario con las preguntas cargadas, lo que me da la posibilidad es, fíjense que cada de estas dos páginas, cada una de las filas de preguntas comienza con un icono que es igual, que es el de descripción. Porque lo que yo hago ahí es, no creo una pregunta, pero le anticipo al estudiante que este grupo de preguntas que están en esta misma página van a ser sobre determinado tema. Entonces me permite escribir algo sin necesidad de que sea una pregunta interactiva. Acá muestra el ejemplo de cómo se ve. Las preguntas que ponemos a disposición a continuación refieren específicamente a la columna cervical, y vienen todas las preguntas relacionadas con ese tema. Acá pusimos otro ejemplo de opción múltiple, porque en el caso de esta materia, y creo que en el caso de muchas propuestas, es bastante potente, que es poner a disposición un video, acá se ve como imagen fija, pero es un video, y en este caso lo que tenían que hacer era mirar el video e identificar en cuántos movimientos, gestos simples, se puede descomponer la acción motriz. Y la persona que está en el video mueve lentamente el cuello, y la estudiante tiene abajo una serie de opciones que vemos al costado, que es, bueno, en cuántos movimientos y las distintas opciones especificadas más en detalle, digamos, ¿no? Técnicamente. Bueno, pasamos a las retroalimentaciones o devoluciones, ¿sí?
Acá las menciono todas, pero después las vuelvo a mencionar debajo, así que directamente podemos ir mirando los ejemplos. Retroalimentaciones específicas se refiere, o sea, están las específicas y las generales. Las específicas se refieren a la devolución que le damos en cada opción, ¿sí? Para cada opción. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de pregunta de opción múltiple, fíjense que estas dos son de opción múltiple, ¿sí? Una tiene una imagen y la otra no. Una tiene la opción de hacer un nuevo intento y la otra simplemente le responde sin darle la posibilidad de otro intento, ¿sí? Se ven chiquitas, pero una vez más, acá lo que dice es, al lado de la respuesta que eligió el estudiante le dice incorrecto, el ligamento anular es un medio de unión para, bueno, etcétera, etcétera, y le da nada más la respuesta, ¿sí? O sea, le explica en profundidad cuál era la respuesta correcta y por qué esa opción es incorrecta. Y en la otra opción que está como ejemplo, dice incorrecto, pero les sugiere volver a leer, y les dice qué material volver a leer, y después volver a hacer el nuevo intento. Las retroalimentaciones generales, como esta que está acá, tiene tres tipos de retroalimentación general. Yo le puedo decir si contestó todas bien, si contestó algunas bien, o si no contestó ninguna bien, y puedo elegir una devolución para cada uno de esos casos, ¿sí? En este caso, había detectado algunos de los componentes de forma correcta, y lo invita a leer un material para volver a hacer un intento, ¿sí? Este mismo caso de retroalimentación general sin nuevo intento sería una retroalimentación donde, por supuesto, no les dice, no les pregunta algo, no los orienta, no les da un material y vuelve, sino que simplemente les da una devolución en relación a la respuesta a cómo hayan acomodado en la imagen los textos, los elementos. Bueno, un poco para cerrar, algunas ideas que en realidad las fuimos diciendo, pero podemos recuperarlas, es, digamos, poner en valor algunas cosas del cuestionario que tienen que ver con que es una herramienta que multiplica e individualiza a la vez la voz del docente a través de las preguntas y de las devoluciones, ¿sí? Su configuración debe estar supeditada al sentido pedagógico que queremos darle a la herramienta, ¿sí? Todas esas posibilidades que nos da, que a veces las miramos y decimos, uy, qué duro esto, qué rígido, en realidad no hacen más que darle versatilidad a la herramienta, versatilidad pedagógica, ¿sí? Y ese sentido pedagógico que le damos a la herramienta puede ser diverso en cada instancia de uso, pero siempre tiene que estar ligado a la propuesta pedagógica general y no pensado como un instrumento aislado, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que queríamos contarles sobre el cuestionario. No sé si hay algún comentario, pregunta. Hola, Bar. Hay una pregunta. Sí. Nicolás Aguirre, ¿podés explicar, pará, que se me fue, la de elige la palabra perdida, cómo se usa? ¿Cómo se configura o cómo se usa? O sea, sí, acá estoy yo, sí. No sé si me escuchan. Sí. Sí, yo en realidad las otras más o menos ya sé cómo se usan porque ya hice bastantes de estos. Sí. El tema es que no pude ninguno de los que intenté utilizar esa opción de elige la palabra perdida. O sea, yo escribo el texto, pero no sé qué opción usar para que me deje, digamos, poner el espacio en blanco. No sé cómo poner el espacio en blanco. Abajo sé que hay que poner las palabras perdidas, las pongo, pero después no sé cómo poner, no sé qué opción usar para poner el espacio y vincular ese espacio con la palabra perdida, digamos. Está bien. No sé, si les parece, podemos quedar en contacto para algunas ayudas puntuales, porque por ahí es algo muy específico. Igual es, bueno. La forma es ponerle entre paréntesis, tenés que digamos, definir cuál sería la palabra correcta, ¿sí? A través de un número. Pero, o sea, en el texto lo pones entre paréntesis, no el paréntesis común, sino el que es como medio cuadradito. Corchete. El corchete, eso, no me salía la palabra. El corchete. Y ese mismo número lo tenés que identificar en la opción que hayas escrito en otro lado. Pero me parece
me parece igual que no sé si están de acuerdo quienes coordinan. No, está bien, es que es eso pero nomás, quizás, para saber. ¿querés después podemos quedar en contacto y Dale. ¿sí? No sé si Luz Dale, podés darle Sí. mi mail, Va- poner mi mail. Sí, obvio, yo ahora les escribo el mail. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Bárbara, gracias Maitena. No sé, bueno, ahí me quedo pensando en varias cosas, ¿no? En esto de, primero muchas gracias, muy claro, muy accesible para todos los profesores y profesoras que nos vienen preguntando, todo el equipo de referentes, cómo usarlos, algunas precisiones, y este ejemplo, entre comillas, este caso, que tomamos para analizarlo con el de una materia en particular, y nada menos que de salud, que es un instituto o son carreras que suelen usar el instrumento de cuestionario como un instrumento para evaluar. Ahí tenemos incluso presentamos 2 recursos que, por supuesto, según el uso que se dé en el marco de las propuestas de enseñanza y de evaluación, adquieren sentido en función de la propuesta que se esté sosteniendo, que responden a modelos de evaluación muy distintos, aunque se los tense, digamos, hacia un acercamiento a modelos más cualitativos, cuantitativos, más de producción individual o de producción y más de reproducción de un aprendizaje, pero que tienen que ver con eso, con prácticas, con propuestas, con sentidos que no están dadas en el instrumento en sí que se usa, o en el recurso, en la plataforma Moodle, o fuera de Moodle, sino ese sentido en el que ponía el acento Bárbara, y que planteaba también Maite, en cómo fueron construyendo la herramienta, ¿no? Y pensando en lo que necesitaban, además pensando en qué necesitaban en el momento de lograr que el estudiante pudiera reconocer y exponer algunos conocimientos, y por ahí a diferencia del planteo que proponía Laura hace un ratito con las tareas, que tienen que ver con unas producciones, en general más abiertas, porque como decía también Laura, dependen mucho de las consignas que se presentan y de las propuestas. Pero son 2 casos muy distintos de instrumentos y que responden a lógicas de evaluación muy distintas, pensando en la evaluación en los términos en que venimos o en el momento en que estamos, y con la preocupación que tenemos los profesores y las profesoras en este momento histórico en el que tenemos que en unas semanas poner en juego la creatividad para diseñar las pruebas, las evaluaciones, ¿no? Para terminar, digamos, este ciclo. Así que desde ahí es que quisimos presentar estas 2 herramientas de Moodle, pensémoslas así, que tienen lo que decía, ¿no? Que responden a lógicas muy distintas a propósito y teniendo en cuenta las diferentes necesidades que se plantean en las distintas carreras o en las distintas disciplinas. ¿Se escucha bien? Porque me dice que está inestable. Así que desde ahí, primero, muchas gracias. Segundo, me gustaría, Pablo, que está más callado, pero que está ahí activando el chat y contestando en el chat, no sé si quería comentar algo de las evaluaciones, porque Pablo, bueno, para los que no lo conocen, que por ahí son de otros institutos, es director de la carrera de kinesiología, entonces quizás quería como hacer algún aporte más, en particular de su instituto, de su carrera, o de su materia, o de lo que quiera. Y bueno, me quedo escuchando, ¿no? Y viendo incluso las alternativas más de borde, por ejemplo en el uso del cuestionario, como es una herramienta que tiende a un tipo de tarea que es bien distinto que el tipo de tarea que propone la que se llama tarea, porque acá también hay una etiqueta, que es el nombre tarea y el nombre cuestionario, con su flexibilización y su sentido en otros contextos, ¿no? Digo, para también poner lo que por ahí nos quedó más desdibujado. Pero bueno, eso, muchísimas gracias, me parece que sirvió mucho, además, por las preguntas y por lo que sabíamos que estábamos teniendo. También decir algo que también marcaron Bárbara y Laura sobre todo, que es estas presentaciones quedan publicadas en el aula, hay tutoriales que acompañan estas presentaciones, tutoriales, fichas, materiales que están relacionados y que van reuniendo los distintos temas que vamos trabajando y que se van planteando como situaciones en este cuatrimestre en el que hay que repensar, rediseñar, configurar
las propuestas que los profesores tenían previstas de una manera hace 3, 4 semanas, ya no sé cuántas, 5, no sé cuántas semanas, 4, y que de repente las tuvieron que rehacer, ¿no? Así que, bueno, eso, muchas gracias. Pablo, veo que te activaste, no sé si... Sí. No, unos pequeños comentarios de orden técnico y filosófico. Y de paso, creo que voy a contestar algunas de las preguntas que he visto por ahí en el chat. Primero, nosotros, o sea, una cuestión es armar un cuestionario para 8 y otra cuestión es armar un cuestionario para 2300, como me pasó el año pasado y como voy a tener que hacer ahora. Entonces, nada, también es importante dentro de la técnica que hay varios tipos, pero armar el cuestionario lleva tiempo y sobre todo cargar las preguntas. Y esto también muchas veces nos desentendemos de la presencialidad, pero muchas cosas son muy parecidas. O sea, armar un examen en la presencialidad la noche anterior al examen es una irresponsabilidad docente. O sea, para armar un cuestionario lindo hay que empezar varios días antes para pensarse bien las preguntas, si la pregunta es para múltiple choice, para verdadero o falso, para respuesta corta. Lleva toda una elaboración. Si encima quieren armar o transformar ese cuestionario en un examen que les dé alguna nota más para sumarle a la calificación primera de los pibes, considerando la primer calificación parcial, bueno, requiere una seriedad que hay que ponerse a cargar el banco de preguntas ya. O sea, esto es así. No, si el examen va a ser a fin de mayo, ya estamos medio jugados con el tiempo de la carga de las preguntas. Porque las preguntas pueden ser variadas, pueden ser aleatorias, las respuestas van a ser aleatorias, pero es todo una cuestión importante en cuanto al armado. Después, si quieren que los exámenes sean el mismo para todos los estudiantes, si uno tiene una comisión o inclusive una materia de 20 o 30 estudiantes es una cosa, si tenés una materia, como les decía antes, de 2300, y es compleja la situación. A esto, aprovechando esto, quería, no sé qué, bueno, quería agregar algo relacionado con que estas dos son herramientas que se pueden utilizar para valorar a los estudiantes. Yo quiero decir algo importante, o sea, viniendo a la fecha en que necesitamos nuestra primera nota parcial, tenemos que pensar, o sea, viene esta cosa de ahora, ¿cómo los evalúo? ¿No? Esta cuestión presencial de les doy clase y les tomo las preguntas del examen, y nada, sea para mí, ¿no? Presencial o sea virtual, tenemos que aprovechar toda esta movida para que vaya quedando un poco atrás, que 2 horas frente a un papel definan el rendimiento y la nota de un estudiante. Por eso tenemos, por suerte, en el campus varias herramientas y estamos intentando saber cómo emplearlas lo más objetivo y justo posible. Y por eso quería hacer una apreciación más sobre esto, es que si la plataforma virtual y la enseñanza virtual sabemos que sirve y la estamos utilizando para enseñar, es porque también sirve para evaluar. Si no, no tendría razón de ser. Si nosotros nos metimos a hacer enseñanza virtual dudando de su valor como evaluación, no tendríamos que haber empezado. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Entonces, no necesitamos forzar a que la evaluación sea como si fuera presencial. Yo ayer tuve un foro con colegas, directores de otras carreras de kinesiología de otras universidades del país, y un poco empecé a percibir esto, ¿no? Que necesitaban estar frente al alumno y que el alumno no se copie, o sea, como que era la única cuestión. Eso no lo vamos a resolver ahora con lo que yo les digo ni nada, solamente estoy terminando semillitas para pensarlo y para focalizarnos y también para relajarnos un poco en la cuestión esta de cómo vamos a valorar los conocimientos de nuestros estudiantes. Que se puede y se debe hacer a través del campus, que para mí es una herramienta genial,
pero hay que empezar a manejarlo ya y no juntar 10 preguntas la noche anterior. Más o menos era eso, nada más. Laura, ¿vos querías decir algo? Sí, yo quería agregar esto que trae Pablo con esta idea de que no se hace la noche anterior, sobre todo para las materias de salud, que son tan multitudinarias y que además tienen tantos profes. Arrancamos con algunos videitos que quedaron ahí en el aula de enseñar, para empezar con preguntas. Y empezaron los cuestionarios a través de bancos de preguntas, donde si cada profe arma 4 o 5, o 10, digamos, de cosas más importantes, si armamos un gran banco de preguntas, que además nosotros ya estamos importando del año pasado, las que armaron Barbie y Maite para fisiología, digo, ya seguimos armando y seguimos armando, digo, es como granitos de arena, pero va a llegar un momento en que yo puedo tomar un cuestionario donde todas las preguntas sean aleatorias, y yo tengo una base de 100 preguntas, y le tomo 20 a cada alumno, y toda esta cosa paranoica de que no se copien, de que no todos tengan la misma, digamos, todos van a tener preguntas distintas, todos van a evaluar sobre cuestionarios distintos, todos van a tener armados en el azar los lugares donde cada respuesta está de modo distinto, con lo cual también podemos pensar que es un trabajo de hoy, como para adelante, para ir armando, más allá de que volvamos a lo presencial o no, ¿no? Porque puede ser hoy evaluación, y si tenemos presencialidad, puede ser evaluación o control de lectura, o autoevaluación para el alumno, para saber en qué anda, si está bien preparado para el examen, qué sé yo, ya después lo podemos rearmar. Solo eso. Sí. Gracias, Laura. Bueno, en esta misma línea estamos asistiendo, estamos, como dice Pablo, por ahí es un buen momento, si bien estamos más cerquita de los parciales, estamos casi seguros, nos guste o no, de que va a seguir el aislamiento. No parece ser en las próximas semanas, ni quizás en los próximos meses, que volvamos a las clases presenciales, tal como las hubiéramos querido, imaginado un poquito antes de empezar el cuatrimestre. Ya de empezar a pensar estos instrumentos, yo sigo haciendo foco en esto, porque los instrumentos los estamos necesitando, los están pidiendo los profesores, y estamos trabajando con los referentes, pero es muy importante encontrar que la evaluación tiene sentido solo en la propuesta de enseñanza, y que es parte de la propuesta de enseñanza, y que no es que yo enseño, los estudiantes aprenden, y después viene la evaluación aparte, ¿no? Que algo de esto estaba planteando Pablo, me parece, con lo de las preguntas, y Laura también, con lo de las preguntas, no se construyen de un momento para el otro, el banco de preguntas, pero no ese es el punto, ¿no? El punto es cómo logro hacer compatibilizar, cómo hago que la propuesta de evaluación sea consistente con la propuesta de enseñanza. Y si yo estoy trabajando en los temas de cierta manera, los contenidos, los textos, bueno, lo que cada disciplina vaya trabajando en la virtualidad, en la presencialidad también, ojo que este no es un problema de la virtualidad, ¿cómo hago para que la propuesta con la que evalúo, lo que yo propongo para evaluar, los instrumentos y el sentido, como planteaba Laura hoy más temprano, el sentido, el qué, el para qué, el cómo, esté estrechamente vinculado con lo que enseñé y cómo lo enseñé? Y no es que yo, bueno, ahora no sé qué hacer y voy, agarro un cuestionario, lo pongo y listo, hacen el cuestionario y ya está. Es un momento, en la evaluación es ese momento, poder mirar esa producción para el parcial. O sea, es cómo puedo mirar lo que aprendió, lo que no aprendió, lo que le falta, cómo construyo lo que falta. Y además no es solo el momento, hablábamos el otro día en la trastienda anterior, ¿no? Lo se planteaba con mayor foco. Es muy importante ir encontrando los indicadores de dónde están parados, qué les falta, cómo se están apropiando de los contenidos, cómo están profundizando en los temas, en los conceptos. Es un dato que a mí me sirve para poder seguir avanzando, es parte de un proceso, ¿no? Están aprendiendo, y nosotros tenemos que ayudarlos a que aprendan. ¿Dónde estamos como docentes? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo nos materializamos o nos inmaterializamos en la presencialidad? Solemos tener algunas estrategias. ¿Cómo nos convertimos en
profesores virtuales a través de una consigna, como planteaba Laura, para desarrollar una tarea, en un cuestionario que ayuda a entender o apropiarse de algún contenido que tienen que manejar, que sí o sí lo tienen que manejar. Pero entonces es trabajar sobre eso y pensarlo en esa lógica, ¿no? La evaluación es parte de la enseñanza, no es enseño y después evalúo. Es evaluación y enseñanza, es parte del mismo proceso. Lo miramos desde ahí, nos quedamos hoy con estas herramientas que suelen las que se necesitan y está muy bien que nos apoyemos en manejar herramientas que necesitamos por cómo venimos haciendo nuestras propuestas de evaluación. Está bueno también empezar a pensar más allá, ¿no? Y como decía Pablo, estar pensando no solo en el parcial que viene dentro de 2 o 3 semanas, sino también pensar en cómo vamos a cerrar dentro de 10 semanas y cómo vamos a hacer compatibles, además de todo el proceso, esas 2 evaluaciones. Esas 2, o como planteaban hoy en el Instituto de Biotecnología, más en proceso, ¿no? Y cómo voy organizando actividades que se van entregando, entonces ya el parcial tiene otra fuerza, porque no hay un parcial, sino que hay muchas entregas a lo largo del cuatrimestre que se transforman en una propuesta de otro tipo, porque es coherente, parecido a lo que decían el otro día, desde las materias de diseño. Vamos a seguir trabajando el tema de la evaluación, otra vez, desde una mirada más conceptual, más teórica, que nos ayude a interpretar ese uso que hacemos de la herramienta o de este tipo de recursos que encontramos en la plataforma Moodle, que nos ofrece estos y muchos otros que también seguiremos viendo en otras charlas, como para poder también manejarlos rápidamente, o encontrando los tutoriales que tenemos a disposición, o pidiéndoles a los referentes, que son los mismos que están dando las charlas, porque realmente tienen un manejo increíble de eso, y tienen claro el sentido que tiene en el marco de la evaluación en general, y en particular en la enseñanza de cada disciplina, porque no es lo mismo lo que nos pasa en la carrera de kinesiología, de enfermería, de diseño industrial, de profesorado de matemática, ¿no? Digamos, cuando abrimos un poco el panorama nos damos cuenta de que lo que hace falta, o del profesor de educación física, biotecnología, voy pensando en los pedidos y las inquietudes de los profesores de cada uno de esos profesorados, y además las particularidades en el marco de cada una de esas carreras, ¿no? Y materias. Pero no quiero extenderme más, creo que están más o menos barridas. Luz, vos decís si quedó alguna pregunta por ahí dando vueltas, o mismo los expositores quieren leer o decir algo, lo que quieran que les haya quedado. Para cerrar y no quedarme con la última palabra, agradecer mucho que estemos. Es muy lindo vernos, además nos vemos a la mañana temprano en algunas charlas de algún tipo, como tuvimos esta mañana, que sin duda nos ayuda a pensar. Hoy estuvo Jaime Persic, para los que no estuvieron, que la verdad que nos ayudó a pensar un montón de cuestiones de nuestra universidad como rector, pero también desde la Secretaría de Política, y más allá de eso. Así que esta mañana nos vimos muchas caras que están ahora por acá, y ahora nos volvemos a ver en el final, en una cosa más de práctica, más de poner en juego lo que hacemos para llevar adelante nuestra tarea. También decir que sea un feliz día mañana, cada uno en su casa, cuidándonos, tratando de descansar, porque nos corresponde descansar como trabajadores y trabajadoras, que también estuvo dicho por Jimmy esta mañana. Así que me sumo a eso, esperemos que todos estemos muy bien, que sigamos bien, y bueno, dejo abierto si los expositores quieren decir algo, comentar algo, y si no, nos vemos el próximo viernes, ya les contaremos, más descansados, y bueno, siguiendo juntos a la distancia sería el... Bueno, Pero muchas virtuales me encantó. Sí. Muchas gracias por la oportunidad, y también quería destacar que me olvidé de nombrarla a Meli Fernández, que estuvo en fisiología del aparato locomotor también colaborando con la materia, así que gracias a ella también, que fue la que nos dio el primer empujoncito. Estábamos con Pablo y ella fue la primera que nos ayudó a armar y a proyectar la materia de manera virtual. Feliz día para mañana. Más allá de lo que vayamos haciendo en estos espacios,
usen el 1 a 1, porque nosotros tenemos la intención de que con todo esto les quede como la cabeza dando vuelta y la neurona picando, así que en cuanto quieran arrancar con algo, 1 a 1, nos juntamos, 5 o 6, otro Zoom, otro espacio, WhatsApp, de algún modo lo resolvemos. Genial, feliz día, mañana. Feliz día.